Buenas a todos, mi nombre es Pablo Castillo y soy estudiante de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta ocasión vengo a presentar el estudio que hemos realizado llamado La formación en educación inclusiva, el gran reto del ayer, del hoy y del mañana. Durante esta presentación vamos a ver varias partes distinguidas. En primer lugar vamos a ver cómo surgió esta investigación, ¿no? De repente cómo llegamos a querer investigar este tema, cómo surgió. Luego veremos un poco la metodología y la muestra y luego tenemos los resultados divididos en tres bloques, los resultados docentes, los resultados estudiantes y los resultados comunes. Y finalmente haremos unas pequeñas conclusiones. Bueno, pues ¿cómo surgió esta investigación? Esta investigación surgió a partir de otra en la que se trataba cómo había sido la docencia durante el COVID, durante la pandemia. Y en ella había una pregunta que era que si habían utilizado el diseño universal del aprendizaje para sus clases online y demás. A lo que muchos de los encuestados respondieron que no sabían lo que eran o que no lo habían utilizado. Entonces surgió la idea de investigar cómo era la formación de los grados de educación en este caso. Y surgieron estas dos preguntas de investigación, que si ha cambiado la formación en educación inclusiva en los grados de educación y si es suficiente la formación que se ofrece actualmente para lograr un sistema educativo inclusivo. En base a esto, los cuatro pilares de marco teórico en los que nos hemos fundamentado ha sido la educación inclusiva, el diseño universal del aprendizaje, pues leyendo el DUA, las diferentes pautas que ofrece, el impacto psicológico y social de la educación inclusiva, los beneficios de la educación inclusiva y el DUA y la situación actual en España en materia de inclusión, sobre todo en el tema legislativo, ¿vale? No me voy a centrar mucho en toda la parte teórica, pero sí que quiero remarcar sobre el impacto psicológico y social y los beneficios, ya que muchas veces pensamos que el diseño universal del aprendizaje o la educación inclusiva está dirigida única y exclusivamente a las personas con necesidades educativas especiales o con algún tipo de discapacidad, pero realmente los beneficios van mucho más allá de estas personas en concreto, ya que afecta también al resto de los estudiantes que no requieren de ninguna adaptación o no tienen ninguna condición de discapacidad. Entonces, realmente ese impacto positivo, ese impacto social se transmite a toda la clase. En cuanto a la metodología que hemos utilizado para esta investigación, ha sido un método cuantitativo, ya que nuestro objetivo era obtener el máximo de respuestas posibles para poder realizar la mejor aproximación y reflejo de la realidad. Y el instrumento de investigación que hemos utilizado en esta ocasión ha sido un formulario anónimo para que estudiantes de los grados y los maestros de los centros educativos pudieran responder con la máxima libertad posible. Cuanto al trabajo de campo, ¿en qué ha consistido? Pues bien, en el trabajo de campo hemos cogido a maestros y maestras de educación infantil y primaria, a 35 y a 65 estudiantes de grados de educación. Esta muestra la hemos obtenido gracias a CESED, que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado, los cuales a través de las delegaciones de las facultades de educación de toda España, pues hemos conseguido estos contactos, ¿vale? La idea era básicamente establecer eso, una comparación, lo que hemos comentado previamente, entre cómo era la formación que han recibido los profesores que actualmente están ejerciendo y los estudiantes que actualmente se están formando para en un futuro ejercer. Bien, primero vamos a conocer los resultados de los maestros. En primer lugar, quiero presentar un poco cómo ha sido la muestra de los maestros, ya que la mayoría eran egresados de hace más de 20 años. La minoría eran de entre 15 y 20 años y luego una pequeña parte eran entre 15 y 10 años. Sí que se intentó conseguir entre 10 y 0 años y entre 10 y 5 años para intentar tener un margen, pero no conseguimos nadie en la muestra. Entonces hemos trabajado con, con estos tres cupos de egresados, ¿vale? Cuanto a la formación, se les preguntó si habían recibido formación en educación inclusiva, en diseño universal de aprendizaje o en materia de inclusión. Y tan solo el 2,8 recibieron, es decir, que el 97,2 no recibió ningún tipo de formación en educación inclusiva durante sus estudios de grado. En base a esto, les preguntamos, vale, como no habíais recibido esta formación, complementasteis, habéis complementado a través de un máster, de un curso de formación, y tan solo el 60% complementó, es decir, el 40% de los profesores encuestados que ahora mismo están ejerciendo no tienen ningún tipo de formación sobre educación inclusiva. Luego, para conocer también cómo eran sus centros, qué cultura tenían, cómo lo manejaban en diferentes situaciones, les preguntamos acerca de protocolos, unidades que existían. Pues como podéis ver, preguntamos si existía un protocolo de evaluación, si impartían cursos de formación, si existe una buena comunicación entre el centro y las familias, si hay un ambiente colaborativo entre profesores, si hay una unidad de orientación. Y podemos ver los resultados que son llamativos. Realmente estamos hablando de que hay un protocolo de acción en el 65%, que existe una buena comunicación en el 40%, que existe un ambiente de colaboración en el 65% también. Sí que destaca un poco el
15% solo de formación. Lo vemos así y parecen buenos resultados, pero realmente si le damos la vuelta, estamos hablando de que hay un 25%, 35% en el que no se imparten cursos de formación, hay un 60% en el que no existe una buena comunicación. Entonces, son datos realmente demoledores, que no podemos, sería utópico pensar que hubiese 100%, pero estamos hablando de que el 60% de los docentes encuestados consideraron que no existía una buena comunicación, que el 40% no tiene una unidad de orientación. Entonces son fallos del sistema que al final hacen que esta cultura de inclusión no sea real en el aula y mucho menos en el sistema educativo. Por otro lado, les preguntamos sobre el uso del DUA, si lo usaban, si lo conocían y demás. Aquí veis un poco los porcentajes, el 15% dijo que no conocía el término del DUA, el 20% dijo que siempre lo utilizaba, el 5% que no sabía utilizarlo, el 10% que no sabía utilizarlo y el 50% a veces, que lo utilizaba a veces. Entonces realmente esto invita a reflexionar. El diseño universal del aprendizaje está hecho para que se use siempre, para que todas las necesidades de todos los estudiantes de aula estén cubiertas en todo momento, no simplemente a veces. Entonces, realmente solo el 20% en este caso es efectivo, ya que el resto o no conocen el término o no saben utilizarlo o lo utilizan de vez en cuando como si fuese un recurso didáctico y no un método educativo en sí. En cuanto a los estudiantes, quiero destacar algunas definiciones. Se les preguntó sobre qué entendían ellos sobre educación inclusiva y sobre discapacidad. En educación inclusiva vemos que se referían sobre todo a temas de valores, de educación y respeto. No entendían la educación inclusiva como un modelo educativo en el que entra todo el mundo sin importar sus capacidades personales e individuales. Entonces, realmente pues, ponían definiciones como hay que enseñar que no hay que discriminar, la igualdad y el respeto que se debe enseñar, como enseñar esos valores y no una forma de vivir el sistema educativo. Y en cuanto a discapacidad, había algunas definiciones como las que pueden ver que son un poco desorbitadas. Pues, por ejemplo, discapacidad lo definiría como un impedimento, ya sea físico o mental. Ahí hablan del impedimento de una persona en vez de poner el foco en el entorno, en las barreras que surgen porque no se tienen en cuenta estas personas. Y luego había, por ejemplo, algunas que decían que era una enfermedad contrastada, una discapacidad, cuando realmente no es así. Sí que es verdad que había algunas definiciones que se acercaban mucho a la realidad, pero al final queríamos destacar aquellas de falta de formación, que es lo que se puede reflejar en estas definiciones. Por otro lado, a los estudiantes también les preguntamos sobre el dual, igual que los profesores, si lo conocían, si lo habían aprendido sobre el grado o si lo habían aprendido fuera del grado. El 45% dijo que no lo conocía, el 17,7% que lo habían aprendido fuera del grado y el 37,3% que lo habían aprendido dentro del grado. Entonces esto es un poco preocupante también porque estamos hablando que más de la mitad no lo habían aprendido en el grado, sino que lo habían complementado pues, con unas formaciones, con unas charlas, tal de cursos, pero no se daba en el grado, lo cual es algo también impactante y sorprendente, ya que es una de las bases, ¿no?, para lograr un sistema educativo inclusivo, que es lo que defiende la legislación vigente de España. Luego, en cuanto a las asignaturas, queríamos conocer más acerca de su formación, ¿no? Pues vemos aquí, les preguntamos cuántas asignaturas habían recibido en materia de inclusión. El 30% dijo que ninguna asignatura, el 45% que como una asignatura, el 15, 10, 11% que dos asignaturas y solo menos del 10% tres asignaturas. Lo cual, aparte de reflejar que realmente no se le da importancia en los itinerarios formativos a esta formación, que existe un sesgo formativo entre los estudiantes de educación de las diferentes comunidades autónomas, lo que supone también un agravio comparativo a la hora de realizar su futura labor docente, pero sobre todo que son grados legislados, que deberían asegurar la misma adquisición de competencias independientemente de dónde se cursan estos estudios. Y finalmente les preguntamos sobre la preparación, si ellos se veían preparados, si pensaban complementar, si no iban a complementar. El 15,7 dijo que se veía preparado, el 19,6 que complementaría y el 54,7 que complementaría. No, perdón, el 16,7 que no complementaría. Entonces, vemos que la mayoría sí que es crítica y no se ven preparados, pero van a complementar. Pero vemos casi un 20% que son conscientes de que no están preparados, pero que no van a complementar, porque no se les pide, porque no se les exige, como si fuese, por ejemplo, una formación en idiomas, un título. Entonces, es bastante peligroso y lo que estamos hablando es de esa falta de cultura de inclusión, ¿no? De eso que falta. ¿Qué es lo que falta en estos planes, en esta formación, en esta cultura de inclusión? En cuanto a los resultados comunes,
les quisimos preguntar en dos temas concretos, que fue si consideraban que la reforma de los planes de estudios era necesaria o no, a lo que una demoledora mayoría absoluta del 98% dijo que sí, que hacía falta una reforma para introducir estos temas de inclusión, de discapacidad y esta formación esencial. Tan solo un 2% señaló que no. Y les preguntamos si el sistema educativo actual lo consideraban inclusivo. Tan solo el 4% consideró que era inclusivo. El 34% dijo que no y el 62% señaló que era inclusivo con matices. Cuando les preguntamos más acerca de estos matices, lo que nos comentaban era que era un sistema integrador, no inclusivo, sino que se integraba en el mismo espacio, pero que no llegaba a haber una inclusión real. Como conclusiones del estudio queremos marcar 4 cosas en concreto, 4 pilares, ¿no? Lo primero es la legalidad. No tiene mucho sentido ni mucho fundamento que realmente las leyes rigen que en España la educación tiene que ser un sistema inclusivo en el que los padres tengan derecho a elegir la escolarización de sus hijos y demás, y luego esto no se está cumpliendo realmente. La realidad en las aulas y la realidad en las leyes difiere mucho y es un problema real porque ¿qué se puede hacer entonces? Si realmente está recogido legalmente pero la realidad es otra, ¿dónde falla el sistema? Luego, en cuanto a la cultura, lo que hemos hablado a lo largo de la presentación, falta una cultura de inclusión, de discapacidad, de aceptación por la discapacidad, de celebrar la diversidad. Los estudiantes son conscientes que no están bien formados en ese ámbito, pero a pesar de ello, como no se exige, como no se pide, no tienen intención de formarse más que por motivación personal, por complementar su formación. Entonces, ¿por qué sí se exige en unos idiomas y no se exige algo que es que todas las personas estén incluidas en el sistema educativo? Luego la formación, pues lo que vemos es un sesgo formativo, mucha falta de formación, muchas diferencias entre distintos grados. Realmente no llega a haber una formación real en materia de inclusión. Y en cuanto a esto, llega la última conclusión, el último pilar de la conclusión, que es el bucle. Actualmente consideramos que estamos en un bucle porque no hay una formación real en inclusión y la formación, al final, en educación inclusiva, hace adquirir también esa cultura, esa materia de inclusión, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que al no tener esa formación, esa cultura no se aplica y al no tener esa cultura no se quiere más formación, no se quiere ampliar conocimientos sobre ese tema. Entonces es una situación muy complicada y que la única forma de cortarla y de empezar a tener en cuenta a todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, sus diferencias, sus necesidades educativas especiales, es con la formación. Hay que utilizar la formación que se recibe en los grados de educación para ampliar ese conocimiento de inclusión, porque si no estamos en un bucle que no va a terminar y que es todo el rato lo mismo, es un bucle continuo. Y ya para finalizar, agradecer a todos y decir una frase que destacó mucho durante esta investigación, que es que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Así que dejo con esta reflexión y muchas gracias a todos por su colaboración y por ver el vídeo. Esperamos que les guste.